Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias a todos los que vienen habitualmente y los que vienen extraordinariamente, que quizá en algunos casos sea la primera vez. Es una satisfacción que nos podamos encontrar. Ya saben todos ustedes que esta es una singular embajada de Asturias en Madrid. Es la casa de todos los asturianos en Madrid y de todos los amigos de Asturias. Por tanto, sean bienvenidos y espero que nos visiten también virtualmente a través de nuestra página web. Me preguntaba una señora que qué actos tenemos. Pues muchos y muy variados a lo largo del mes, con lo cual a buen seguro a alguno les atraerá y será de su interés, y contamos con todos, ¿no? Junto a los actos que tenemos aquí están los que desarrollamos igualmente en la finca, en la Quinta Asturias, a 25 kilómetros de Madrid, que tratamos de potenciar. Es una finca, un pequeño espacio de territorio asturiano en Madrid, a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, que tratamos de potenciar. Son tiempos difíciles también los inmediatamente pasados, con ocasión de la pandemia, etcétera, pero ahí nos vamos manteniendo y de alguna manera pues proyectando hacia el futuro, que es lo que queremos, ¿no? Es lo que queremos. De manera que muchas gracias. Con arreglo a una costumbre muy extendida, y me van a excusar si a alguien no le nombro o me equivoco en los datos que pueda ofrecer, pues voy a saludar, empezando por el final, a personas que tienen alguna relación especial con la casa, vamos a decir, ¿no? Por un lado se encuentra Carlos Martínez, que pertenece a la Junta Directiva desde hace bien poco. Está también, que se ha sentado muy discretamente, don David Taboada. Es un gran empresario de un grupo empresarial muy diversificado y además internacional, con quien tanto queremos. De manera que muchas gracias. En fechas recientes también tuvimos un acto muy destacado en esta casa a través de la Fundación Philip Custos, Unión de los Océanos. Está también Paco Albuerne, Menéndez Albuerne, igualmente directivo. Junto a él está Gonzalo, que además va a amenizar este acto extraordinario y muy entrañable, como es el de la Manzana de Oro, con los sones de su gaita. Él es director gaitero de nuestra banda de gaitas. Estamos realmente satisfechos y constituyen un grupo de pequeños embajadores de la ya de por sí embajada que es el Centro Asturiano de Madrid. Y también entre las personas que veo, pues adelantando un poco, está nuestro amigo Eduardo Junco, un gran abogado, ya jubilado, pero que sigue activo también por esa vocación tan arraigada que posee, y en breve, dentro de poco tiempo, pues se le entregará la Manzana de Oro también por haber sido galardonado en fechas recientes. Muchas gracias igualmente, Eduardo. Y me encuentro pues también con muchos amigos. Está Salvador Garriga, muchas gracias, Doro, por acompañarnos. Ya dejaste tu condición de eurodiputado, ¿no? Creo. Pero bueno, estás ahí siempre pues muy pendiente de la actividad política, como no puede ser de otro modo, y me consta que eres un gran analista de estos tiempos a veces convulsos, y es necesario pues también contar con vuestras referencias. Muchas gracias. Se me olvidaba Eduardo Sánchez Morrondo, que es presidente de Compromiso Asturias 21, con su esposa. Muchas gracias. En esta misma semana asistíamos con gran satisfacción a un evento extraordinario en la Universidad de Nebrija, organizado por Compromiso Asturias, y era pues reunir nada menos que a esos dos grandes referentes del deporte asturiano, como son el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón. Fue un acto extraordinario. Además llevaba un lema que a mí me impactó mucho: la pasión por la transformación social. Ojo al dato, porque verdaderamente tenemos que hacer lo posible por contribuir desde nuestras instituciones y también a nivel personal, por aportar un grano de arena a una transformación positiva, se entiende, de nuestra sociedad, que falta hace. Así que muchas gracias. Además fue portada en muchos periódicos y lo recogió toda la prensa asturiana y parte de otras comunidades.
Muchas gracias también a los otros directivos que veo, como son pues Sergio Barredo, está Cristina, está también Maximiliano Suárez, Ángel de Pedro, Cándido, Marta, persona también muy significada, y luego en la mesa pues ahora los nombraré, ¿no? Pero efectivamente hemos nombrado a Manzanas de Oro, que es una costumbre, y a otros amigos y personas que tanto nos apoyan. Como digo, en la mesa, empezando por la izquierda, está Pilar Riesco, secretaria general del centro. A mi izquierda voy simplemente a nombrarlo porque tengo preparado un currículum más extenso. Está don Javier Gómez Navarro, que fue ministro. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Ya digo que me reservo para dedicarte unas palabras. Y lo mismo que a Rafael Lobeto, porque que también es manzanero. Este es un acto tan singular que, a diferencia de lo que hacemos en otras entregas de Manzanas de Oro, hoy tenemos dos presentadores. Dada la peculiaridad igualmente de Herminio, pues nos ha parecido conveniente. Y además está también el presidente adjunto, Andrés Méndez. A todos muchas gracias, ¿no? Y gracias también a aquellos que se han excusado. Posteriormente nuestra secretaria general leerá adhesiones que hemos recibido por distintas vías, por email, por WhatsApp, etcétera, ¿no? Por llamadas telefónicas. Para mí, como presidente, es un honor dirigirles estas palabras, y debo decir que es también una gran satisfacción felicitar a nuestro excepcional piragüista asturiano, gran deportista olímpico, cuya dedicación, perseverancia y habilidad pues están fuera de toda duda, y le han llevado, y él ha llevado el nombre de Asturias a lo más alto del podio olímpico, para orgullo de todos los asturianos y de nuestra querida tierrina. En nombre del Centro Asturiano de Madrid, y por supuesto en el de la Junta Directiva y en nombre propio, expreso nuestra más sincera admiración y gratitud, Herminio, por tu arduo trabajo. Tus logros son testimonio inspirador de lo que se puede lograr con determinación y con pasión. Además de tus conquistas deportivas, queremos reconocer pues la ejemplaridad de tus acciones y tu capacidad para representar valores como la fuerza, la tenacidad y la pasión. Yo siempre recordaré pues todos los entrenamientos, ¿no?, de tantos piragüistas en Caldás, entre ellos Herminio, ya desde siempre, ¿no? Es algo que uno recuerda plenamente. Esta mañana me llamaban, si se me permite la autorreferencia, desde Marruecos para participar en un congreso internacional titulado La Diplomacia Cultural y Deportiva, que tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo de este año en la Universidad Mohamed V de Rabat. Y me acordé de ti, Herminio, porque los grandes deportistas sois también diplomáticos, embajadores. La diplomacia deportiva es parte de la diplomacia pública y cada vez es más reconocida. Bien utilizada, es un valioso instrumento de la política nacional exterior, con posibilidad de influir positivamente en otros países. En ella asume mucha importancia lo que se ha dado en llamar la marca de Estado, en nuestro caso la marca España, es decir, la imagen que se pretende ofrecer de un país, aquello que se trata de promocionar porque representa su identidad, su cultura y, en definitiva, sus valores. Herminio, has contribuido mucho a esa marca. Me atrevería a decir que en distintos niveles, a la marca Candás, que es Villa de Olímpicos, en gran medida gracias a ti, marca Asturias y, por supuesto, marca España. Te agradecemos por inspirarnos con tu dedicación y por llevar el nombre de Asturias, el nombre de España, con tanto orgullo y honor en cada competición. Formal y cordialmente celebramos este acto en el que se entrega la manzana de oro propuesta por la Comisión de Galardones y aprobada por unanimidad por la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid. Una manzana que todos lo sabemos se vincula a Asturias, la manzana como fruta, al igual que la manzana de oro al Centro Asturiano, su más preciado galardón, con el que reconocemos la virtud y el mérito. Pero ahora, antes de entregar la manzana, permitidme que, con arreglo a nuestra costumbre, pues presente sumariamente a don Javier Gómez Navarro, exministro, como acabo de decir, y a don Rafael Lobeto Lobo, abogado, también manzana de oro, quienes a su vez presentarán a Herminio.
y también les pido a ellos, Javier y a Rafael, que me disculpen por los errores o falta de actualización que pudiera haber en estos breves currículos. Javier Gómez Navarro Navarrete es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, responsable de la empresa MBD, dedicada a la consultoría empresarial. También ha sido presidente de Aldeasa, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, presidente de Viajes Marsans, creador y miembro de la Junta Directiva de Fitur, esta Feria Internacional de Turismo, tan celebrada por todos. Pues que sí, fue el que me inventé Fitur. Fíjate, nada menos que inventor, el artífice de Fitur, esa feria que tiene tanta proyección internacional. Fundador y director de la Fundación José Ortega y Gasset y editor de la revista Viajar y de Cuadernos para el Diálogo. En su trayectoria en el sector público ha ostentado cargos de la mayor responsabilidad, entre los que destacan su condición de ministro de Comercio y Turismo entre 1993 y 1996, secretario de Estado de Deportes y presidente del Consejo Superior de Deportes entre el 87 y el 93, y ha sido también responsable de la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Durante su mandato, al frente del Consejo Superior de Deportes, se creó la Comisión Nacional contra la Violencia en el Deporte, la Comisión Nacional Antidopaje, nacieron 5 nuevos INEF, Institutos Nacionales para la Educación Física, y se puso en marcha el plan del Ministerio para la construcción de instalaciones deportivas en los centros escolares. No nos podemos olvidar de esta labor pedagógica tan relevante, directa o indirecta, porque indiscutiblemente el deporte es también lo que supone, o debiera suponer, ¿no?, un tiempo en el que muchas personas están significativamente desorientadas. Por eso desde el Centro Asturiano queremos en gran medida también homenajear a las figuras que encarnan estos valores, como es el caso del niño. Continuando con este currículo de don Javier, coadyuvó a la formación del Consejo Iberoamericano del Deporte, conjuntamente con representantes de organismos deportivos gubernamentales de Iberoamérica. Es patrono del Teatro Real y posee la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de Deportes. Y bueno, estos son algunos de los muchos méritos que alberga. De manera que enhorabuena, porque estamos realmente orgullosos. Y en lo que se refiere a don Rafael Lobeto Lobo, es secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, Manzana de Oro. Nació en Lozano, pero se considera gijonés, bueno, entre otras muchas adscripciones, ¿no?, porque esto realmente es de destacar. Estudió en la Escuela de Náutica, que fue germen de la actual Escuela Universitaria de Marina Civil. Compatibilizó las prácticas de navegación con estudios de Derecho que inició en la llamada Universidad de Cimadevilla. Tras alcanzar el título de capitán de la Marina Mercante, inició una carrera en la administración que se inició en el Instituto Social de la Marina y alcanzó su cima como director general de la Marina Mercante. En ese tiempo se promulgó la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que creó las capitanías marítimas y otorgó a Gijón una de primera categoría. Aumentó así el protagonismo de la administración civil en la mar, mientras la Armada quedó con sus funciones de defensa. También en esa época se impulsó la defensa de la vida en la mar. Fue también el momento en que entró en servicio el Gelimer Cantábrico, con base en Gijón. Recordamos al respecto la presentación en este mismo salón de un libro de Rafael Lobeto sobre el salvamento marítimo en España, un libro, una obra extraordinaria. Rafael Lobeto es oficial de la Orden del Mérito Civil y amarrador honorable, y entre otros reconocimientos ha recibido la Gran Cruz al Mérito Naval, las insignias de las cofradías catalanas de pescadores y de la de Cartagena, y la medalla de plata de la Universidad San Pablo C. Enhorabuena, muchas gracias también, y muchas gracias a todos. Con arreglo al protocolo, damos la palabra a don Javier Gómez Navarro. Bienvenidos y muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo estoy aquí como amigo de Herminio. Herminio ha sido un gran amigo mío.
y en la medida en que nos vemos mucho menos lo sigue siendo, porque lo será hasta que nos muramos cualquiera de los dos, o sea, antes que muera antes, que normalmente soy yo, que soy más mayor. Mi currículum es muy largo, pero eso no tiene ningún mérito, es un problema de edad. Los cargos que uno tiene es, tú tienes muchos años, pues has ocupado muchos puestos, y por lo tanto pues no, eso no significa nada, ¿no? O por lo menos significa mucho menos de lo que aparenta. Yo me siento muy orgulloso de todos los puestos que he ocupado, pero sobre todo de mi paso por la Secretaría de Estado del Deporte. A mí me nombraron cuando el ministro Solana, a finales del año 86, me ofreció ser secretario para el deporte. Le dije que yo no sabía del deporte, que no era un experto, que había practicado baloncesto y que era aficionado al fútbol, lo que yo no sabía de deporte. Y al cabo de 2 días me llamó y me dijo: oye, que se me olvidó decirte una cosa, que este secretario de Estado del Deporte va a ser el responsable del gobierno de España en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces cambié de opinión. Eso era una oportunidad de cada vida, no iba a haber otros juegos en muchísimos años, y ser el responsable del gobierno, que era en los Juegos Olímpicos el presidente por la ordenación olímpica es el alcalde de la ciudad, ¿no? Y el vicepresidente primero es el presidente del Comité Olímpico del país. Pero allí el que iba a mandar era yo, pero porque era el que ponía el dinero. O sea que por lo tanto al final el que paga manda. Y por lo tanto iba a poder mandar mucho. Y sobre todo iba a ser el responsable de algo fundamental, que era el éxito o el fracaso de la participación de los deportistas españoles. Habíamos tenido el Mundial de Fútbol en España, que desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la FIFA, había sido un gran éxito, desde el punto de vista de los españoles había sido un fracaso porque se había eliminado Honduras. Y por lo tanto, los españoles lo que recuerdan es la parte deportiva. La organización, pues dan por supuesto que la organización es buena y que funciona bien y que no hay escándalos desde el punto de vista organizativo. Y por lo tanto, tenía una responsabilidad, y mi ministro Solana me lo dijo: mira, la organización, los de Barcelona, tienen mucha experiencia y eso lo saben hacer bien. Tú tienes que ocuparte fundamentalmente de 3 cosas. Una, del éxito deportivo español, por lo tanto de la preparación de los deportistas. 2, esto es fundamental para la autoestima de los españoles, que tenemos muy poca y tenemos que aumentar nuestra autoestima. Aprendernos a valorarnos más, y a saber que somos tan buenos como cualquier otro país del mundo y somos capaces de hacer lo que cualquier otro país del mundo puede hacer. Y eso es un elemento fundamental. Y segundo, tienes que crear, ya entonces había un tema difícil en Cataluña, ¿no? Tú no veías en Barcelona una bandera española jamás. Y hay que normalizar la presencia de las banderas españolas y de España en Cataluña. Y eso va a ser tarea tuya y es uno de los temas que te va a corresponder desde el punto de vista político. Bueno, me estás poniendo tareas algunas muy difíciles porque no dependen solo de mí, ¿no? Pero en fin, yo al final lo que tuve éxito es reunirme de un equipo muy bueno. Yo tuve un director de comunicación que era un genio. Yo no he conocido a nadie que olfatease lo que los ciudadanos querían oír, lo que podíamos decir, cómo había que decirlo. En el deporte nadie se juega por el supuesto político por un éxito o un fracaso. Por lo tanto, el éxito lo tienes que ganar tú mismo. Es decir, si tú lo haces mal, pues te pondrás en la calle a los 15 días. Yo sabía que tenía que hacer muy mal, porque claro, no se puede cambiar a una persona que va a ser responsable de los Juegos Olímpicos antes de los Juegos, a no ser que te cometa errores muy grandes, ¿no? Por lo tanto, yo tuve la confianza de mi ministro, que la Solana confió en mí y delegó absolutamente. O sea, en el deporte Solana no interfirió en nada, lo sabía en línea. Y yo hice lo que consideraba que iba a hacer. Yo despachaba con él, le contaba buenas cosas y me decía siempre: tú muy bien, todo lo que quieras, si yo ya te he dicho cuáles son tus objetivos, lo que tienes que hacer es cumplir los objetivos, y si los cumples yo estaré feliz y te felicitaré toda mi vida. Y me sigue felicitando, como con esto los meses, me sigue diciendo que está encantado de haber sido mi jefe y yo de haber sido tu subordinado. Y me reuní de un director general que fue un colaborador estupendo, Rafael Cortés Elvira, y me reuní de
unos asesores fundamentales. Y uno de los asesores fue Herminio. Herminio fue mi asesor y fue un personaje clave en la interlocución del Consejo y de mí como responsable del deporte, pero que no era un deportista y no tenía imagen de deportista con los deportistas. Ayudó a que los deportistas se creyesen que podían tener éxito, cosa que a veces no era fácil. Es decir, los deportistas, uno de los problemas que habían tenido siempre los deportistas españoles es que, decíamos siempre, es que los yugoslavos son unos magníficos competidores, llegan a la competición y siempre compiten bien. Y en cambio nosotros llegamos a las competiciones y la gente le daba un bajón y competía mucho peor de lo que eran sus expectativas reales, de acuerdo con las marcas que tenía y todas esas cosas. Por lo tanto, teníamos que crear en los deportistas una confianza en sí mismos, y una confianza que representaban a España y que podían hacerlo tan bien como cualquier otro. Y uno de los éxitos que tuvimos, y eso en parte una suerte, fue que el primer deportista español que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que era un ciclista que se llamaba Moreno, sacó medalla de oro. Y eso creó una confianza en el resto de los deportistas: si este saca medalla de oro, pues yo puedo sacarla también. Y por lo tanto conseguimos un nivel de competitividad óptimo. Es decir, esperábamos las medallas, esperábamos alrededor de 20 medallas, sacamos 22, pero sacamos 13 de oro, que es una cosa que no se volverá a repetir en el deporte español en su historia. Sacar 13 medallas de oro en los Juegos Olímpicos es una cosa maravillosa, inconcebible, y eso se debe en gran medida a Herminio. Herminio reúne 3 valores a lo largo de su vida, que los ha demostrado en su vida. Primero, es una gran persona, es un hombre de corazón, te puedes fiar de él absolutamente en todos los aspectos, económicos, políticos. Herminio no militaba en nada. Yo había dejado de militar en el año 72, yo había militado en el PSOE en la época del franquismo, pero cuando en el 82 ganó, cuando ganó las elecciones, dije: yo mi militancia he cumplido y ahora ya yo soy independiente, y fui ministro como independiente, no como militante del PSOE, ¿no? Aunque tenía una historia en el PSOE y esas cosas, ¿no? Y Herminio es una gran persona. Y se demuestra que es una gran persona cuando tienes muchos amigos. Amigos, no digo conocidos, Conocidos es muy fácil tener. Cuando vas a un cargo importante, pues conoces a mucha gente y son conocidos. Pero amigos es otra cosa. Amigos es una persona que te quiere, que si le pides un favor se desvive por hacértelo y tú por hacérselos a él. Y eso es un elemento. Yo, en mi vida, una de las grandes alegrías que he tenido es también tener muchos amigos. Es decir, y pasar con ellos un tiempo estupendo y pasar muchos ratos estupendos con ellos. Por lo tanto, Emilio es una gran persona. Ha sido un gran deportista. Antes de los Juegos de Barcelona, cuando vinieron todas esas medallas, era el deportista olímpico más importante que ha habido en la historia de España. No había nadie que hubiese sacado 2 medallas olímpicas, más que él. Y por lo tanto era un mito del deporte español. Herminio era una figura. Yo, el día que me nombraron, pues al día siguiente ya conocí a Herminio. Herminio era el emblema del éxito del deporte español. Fue un gran deportista, y ser deportista es durísimo. Ser un deportista de élite es trabajar y esforzarte al máximo todos los días con constancia y con respeto a los valores deportivos. Y por lo tanto fue un gran deportista. Fue un muy buen dirigente deportivo. Yo lo he vivido con él porque fue dirigente conmigo, y por lo tanto he tenido la experiencia con él de convivir con él y de ver cómo era capaz de transmitir a los deportistas todo lo mejor que podíamos transmitirles, y cómo él tenía la credibilidad para transmitir eso con credibilidad, de que los deportistas se lo creían. Lo que él les decía, se lo creían. Y por lo tanto ha sido un gran dirigente deportivo, y ahora demuestra que además, como toda persona que tiene todos esos valores, puede ser un empresario estupendo, y lo está siendo. Ahora yo me lo encuentro siempre en aeropuertos, y siempre así, porque volvemos juntos de Oriente Medio, de Asia, de no sé qué, en diferentes viajes que cada uno hace para su profesión, que ahora los dos somos empresarios, y lo que tenemos que hacer es ganar la vida y ganar la confianza de los clientes y que nos encarguen trabajos, ¿no? Y él está demostrado que es un gran empresario. Por lo tanto, es una persona que yo no tengo más que
de cosas buenas, que no digo las cosas buenas. Yo he tenido un problema siempre y me han gustado mucho disgustos, que digo lo que pienso. Yo tuve, por ejemplo, un problema gravísimo. Yo tenía muy buenas relaciones con Cuba y tenía una relación muy buena con el embajador de Cuba en España, y me llevó a un coloquio donde había que hablar de la inversión en Cuba y favorecer la inversión de los empresarios españoles en Cuba. Y yo le dije, voy a decir lo que pienso. Por lo tanto, si luego no te gusta, no me lo he traído, Y se me ocurrió decir que el problema de Cuba, que yo quiero muchísimo a Cuba, tengo un enorme afecto por Cuba y por los cubanos, pero dije una cosa: la administración cubana es de una ineficiencia absoluta. Y para que penséis que puede salir un proyecto en Cuba, ya como plazo mínimo, y no os engaño, y no penséis que lo vais a hacer en televisión, como mínimo 5 años. Bueno, no me lo perdono nunca. ¿Cómo puedes decir eso? Digo, porque la verdad, tú dime un solo proyecto español que haya salido en menos de 5 años. Uno solo. Aunque me digas uno solo, tienes bastante razón. No había ninguno. Es decir, por lo tanto, cuando yo digo que Herminio ha sido un gran dirigente deportivo, lo digo con el corazón y con mi experiencia en la vida, Y por lo tanto, yo creo que la distinción que se le va a dar hoy la tiene absolutamente merecida. Es una gran persona, un gran deportista, un gran dirigente deportivo y ahora un empresario estupendo. Evidentemente se mueve en el ámbito de las empresas pequeñas y grandes, no es presidente de una multinacional o de una empresa que facture 10.000 millones, no es presidente de Inditex, pero lo está haciendo muy bien, y por las empresas en que trabaja, yo lo sé por ellas, porque con mucha de la gente con la que trabaja, está muy valorado. Y Herminio, eres una gran persona. Eso es lo más importante de todo. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras. Yo quería saludar igualmente, porque se han incorporado pues a el señor Feijóo, ¿verdad? Digo bien, ¿no? Sí, Feijóo, siéntate aquí, por favor. Me resulta más fácil por... Es que pasa esto y voy a explicarlo. Sí. Y si estás ahí, igual no te ven. Bueno, pues bienvenido, porque contábamos con este señor, muchas gracias también, del mundo de la empresa, y en el marco de estas relaciones internacionales que tratamos de promover. Porque además el Centro Asturiano, que es muy leal a sus raíces, como no puede ser de otro modo, pero también es una institución muy abierta, Rafael, como sabes muy bien. No, es verdad, es una institución muy abierta, indiscutiblemente, y nos abrimos no solo a nuestro pueblo, sino a todos los pueblos, en definitiva al pueblo humano. Así que bienvenido y muchas gracias. Y también, Conchi, disculpa que te he saltado por tu discreción y bueno, por tu buen hacer que tanto valoramos. Igualmente a Rafael, tengo que citarle, Rafael Rodríguez Valero, porque ayer protagonizó en este mismo salón, en la tribuna, la presentación de un libro, Archi, el político, que es algo extraordinario. Y entonces no podía dejar de citarte, pero es que te incorporaste más tarde. Lo mismo que el general que veo, general Ramírez. Muchas gracias también por acompañar. Pues sin más, y agradeciendo de nuevo estas experiencias que expresaba Javier Gómez Navarro, damos la palabra a Rafael Obetolo. Yo voy a hacer algo de lo que hago habitualmente, que es que me voy a poner en la última fila con la imaginación antes de venir a la mesa y acabar en Herminio y en Espirápolis. Entonces, al fondo está para nosotros la esperanza, porque dentro de unos días en la Fundación Cousteau se va a presentar un candidato que se puso en la última fila porque no hace ni caso del secretario, o sea, lo mismo que Herminio ahora, no hace ni caso. Y entonces se puso a ella. Pues aquí está David, al lado de él está un general venezolano español, y la verdad es que si no cito a Eduardo me mordo, porque está de moda, y tengo que destacar que soy amigo de la mujer y de Eduardo. Yo siempre soy amigo de las mujeres y de los paisanos. Entonces, el éxito de Eduardo en la Universidad de Nebrija
juntando al Sporting y al Oviedo en clave mexicana y transmitiendo desde el centro de México, fue algo muy importante, ¿no? Entonces están pasando muchas cosas. Está la aviación ahí en medio, no te puedo citar porque no sabía que ibas a venir, y entonces la aviación de Zaragoza, donde estoy casado, está ahí en medio, un importante empresario, el referente de la aviación en España. Y además compartimos otros escenarios, porque estoy en el plano, aquí soy asturiano y en el otro soy aragonés consorte, a mucha honra. Pero además de disfrutar ayer como un loco presentando dos vaqueros de Gijón cabalguen juntos, aquello fue tremendo, tengo que deciros algo que es posible, que es la segunda vez que voy a decir aquí, que ya conseguí que la mesa lo entienda, estoy ya seguro, pero que a lo mejor vais a seguir sin entender. Hace unos meses me pidieron, Feijóo, mi amigo chino, me pidió que fuera a ayudarle a inaugurar un restaurante a Oviedo, de una cadena nueva espectacular. Lo de Oviedo fue maravilloso, imaginaros los dragones por el 9 de mayo en el centro de Oviedo, algo espectacular, invitamos a todos, o sea, fue impresionante. Pero lo más impresionante que queda para otro día, porque si no Arminio me va a reñir luego y tengo que consumir bien el pueblo, pero es que es un regalo a Arminio, porque ha venido un chino, que no es solo chino, es asturiano, como yo. Lleva 20, 30 años en Asturias, invierte en España y va a traer a más chinos aquí. No sé cómo tenemos que salvarnos, pero desde luego, ignorando la realidad, no. Pasamos ya a la mesa. Gracias, Feijóo, por estar aquí. Ni hao. Bueno, yo estuve en el gobierno mucho tiempo con Javier, que es mi amigo, no ha sido mi ministro directo, pero yo creo que Felipe confiaba en que uno de los que me podía controlar era Javier, hizo todo lo que pudo, porque estuvimos, bueno, llenaríamos otro tal, coincidimos en Transmediterránea, coincidimos, o sea, muchísimas cosas. Pero yo me he pensado seguir una línea del río Sella. He pensado seguir otro modelo de recordar la vida con Herminio. Yo me he pasado la vida con Herminio. Yo he ido a las Olimpiadas con Herminio, pero yo no soy olímpico, no soy palista, entonces vamos a recordar eso. Y he estado con Herminio en Sevilla, 92, no nos olvidemos de eso también. Herminio es la historia de España. ¿Dónde empieza esta? Pues igual que eso que niegan ahora, no sé, que unos ignorantes, ¿verdad? Ahora niegan Covadonga, niegan Pelayo, niegan a los de mi pueblo que tiraban las piedras, niegan la transición y niegan a Herminio. Algunos dirán que quiere Herminio. Bueno, pues este es nuestro país. Yo creo que hay un fallo sistémico de nuestro sistema académico de formación, pero no toca hoy en día, pues si no Herminio luego es mala de Dios. ¿Dónde empieza esto? Pues en cuanto a las piraguas, empieza en Fiesto, donde un tal Dionisio de la Huerta, que vivía en Barcelona, descubre que tenemos un río y que se puede hacer eso. Y salía con Candás. Yo soy un pregonero de Piloña y de Candás, ha habido siempre una relación ahí tremenda, y entonces están los gorilas, o sea, Herminio es el actor, pero está Hollywood. Hollywood es Asturias, o sea, no es solo Herminio, no es solo que Herminio se va a Trasona con una piragua, hay alguien que da piraguas, hay un pueblo detrás, hay un río, hay una cultura, hay todo un cambio que es inimaginable ahora, que somos los números uno en casi todo. Nosotros éramos los últimos en casi todo, incluido no tener confianza en nosotros mismos. Porque la cultura española, en parte, está imbuida de un elemento de nuestros vecinos gallegos, que son los más potentes del mundo. Porque no hay nadie en el mundo, incluidos yo, que desconfíen de sí mismos y sean los amos. Esos son los gallegos. Y hay que discutir con los gallegos de que no habría vida sin confianza, sin amistad,
sin las cuestiones que ha dicho el ministro Gómez Navarro. Herminio se sube, además mi padre era de Ensidesa, Herminio era de Ensidesa, y nos une el elemento, ya no vamos a explicar más el de deporte, sin Herminio y sin Javier no seríamos los amos, ni de broma, por lo tanto no estar agradecidos, no reconocer esto es absolutamente no solo inculto, sino inasumible. Pero Herminio, que ganábamos vosotros y yo, y espero que el resto de la mesa también, ganábamos el Sella, disfrutábamos con eso, 9 años fui al Sella, Herminio, vibrábamos con Herminio haciendo todo eso, todos nosotros, cualquiera aquí que no sea recién nacido, no sé si los chinos, pero vibrarían también porque a lo mejor también les tocó la última etapa de ya en Asturias y a sus hijos de Herminio. Entonces, permitidme recordar la otra parte. En ese momento, la relación con los militares, la relación con la Casa Real, todo esto era un lío tremendo. Herminio juega con Agustín Menéndez Pren de Santarúa, quien fundó esta fundación, un papel clave, porque trae a los militares. Es Herminio el que va a hablar con el Agema y le dice a Arévalo Pelluz: oye, ven para allá. Y allí viene él, viene Fernando Fernández Tapias, viene Federico Esteve, viene todos los mayores empresarios, que son todos amigos de él, y que en paz descanse, les vamos a hacer un homenaje en la Casa de Galicia, estáis todos invitados el día 16. Herminio trae todo eso a Asturias, trae todo eso a Candás, y me obligan a ir a mí, a casa de don Juan, para hacerle un busto que ponemos en Candás, en donde había comunistas, socialistas, ácratas y marañueles. Y luego estaba Herminio, siempre estaba Herminio, siempre estuvo Herminio. Por lo tanto, eso es absolutamente esencial para nuestro ADN, para nuestra historia, para nuestro legítimo orgullo ahora de ser una potencia mundial. No lo éramos. Y sin Herminio y sin el ministro, y mis amigos los dos, no lo seríamos. Pero ese elemento cultural donde estoy en casa de don Juan, mientras le hacen el busto que luego ponemos allí, y pintamos las calles de Candás, que es una preciosidad, y recordamos la cultura marinera y la cultura José, y hacemos todo eso y lo proyectamos no solo al Museo de Anclas, no solo a la UNESCO con Federico Mayor Zaragoza, donde descubrimos el busto del fiu de Cousteau, que acaba de morir, el hermano de Agustín Vicente Santarúa, donde allí pusimos una delegación asturiana, eso, cantando Asturias Patria Querida París. Herminio de repente aparecía en Barcelona organizando las Olimpiadas, haciendo todo esto, etcétera, durante años. Entonces llegamos a la actualidad, pero no podemos olvidar todo esto, porque hay templos de los océanos, templos de Herminio en Punta del Este, en Baja California, en Cartagena de Indias. Ir a ver el templo de los océanos, o los libros bancos para sentarse en la cultura, o las exposiciones de pintores de la mar, o los mejores artistas del mundo. Herminio ha estado en todo también, o en Washington, o en tantos sitios. Entonces, no es solo en la cultura humana, en nuestra vida, ser el número 1 en las Olimpiadas, ser 2 veces olímpico. Ahora no conozco a nadie, esto es mi país y así, no tiene memoria y a veces tampoco entendimiento. Herminio es el referente en esto, pero lo es también en lo cultural. Yo estoy con Herminio en todo esto, ¿no? Y un momento, ahora todos estáis orgullosísimos a celebrarse este año aquí y luego en China, no lo sabéis, pero lo vais a saber, la feria del turismo y la gastronomía. Eso nació con un tal Agustín Santarúa que creó la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar, con Herminio, que dio los cucharones cuando en nuestros hueles no se valoraban las cosas que hacían las clases asturianas, que siempre fueron de maravilla. Herminio también estuvo en todo eso, siempre estuvo en todo eso. Herminio es Candás, Herminio es Asturias, Herminio es España, no tenemos contradicciones nosotros, ni las mujeres ni los paisanos. Sentimos eso a la vez, no tenemos que ponernos a explicar que somos de Infiesto y de Gijón a la vez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O que somos asturianos y españoles, y que ahora somos chinos, asturianos y españoles. Herminio es
un amigo, es un ejemplo de deportista y es, además de mi presidente, pero no estoy diciendo esto porque es mi presidente, porque a lo mejor el día 3 sigue siéndolo o no, pero en todo caso eso no importa para nada, porque lo que no va a cambiar en absoluto es que un viejo manzana de oro, sucesor de esa lista que hay ahí, intermedio con los que hoy tomen posesión, donde están nuestros maestros, donde está Sabino, donde está Aurelio, donde está Juan Luis, donde están tantos prohombres asturianos sin los cuales hoy no sabríamos cuáles son nuestras raíces, por qué Herminio y vosotros estáis aquí y por qué a esta mesa le sucederán otras mesas donde a lo mejor esté Feijó, esté Marta, esté Rafael y estéis todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Luego lo tienes que escribir, ¿eh? ¿Se acuerdan? Tenemos que escribirlo, sí, porque nos gustaría sacar una separata, Javier. A ver cómo nos organizamos, vamos a pasarnos un poquitín las palabras, pero luego tenéis que completar la tarea, ¿eh? Herminio, tú también, bueno, le hemos dejado para el final, en gran medida, para que nos diga lo que él considere, pero antes me parece que tenemos una tarea pendiente, que es la lectura de las adhesiones. Muy interesantes, por cierto. Les pido, por favor, que atiendan. Sí, buenas tardes. Hemos recibido varias adhesiones al homenaje de hoy. Entre ellas está la del presidente del Principado, don Adrián Barbón, que por motivo de agenda no podía asistir. También es la consejera de Presidencia de Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, doña Jimena Llamedo González. De la directora general de Migración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez Romano, al igual que la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Filgueroso. Manuel Illacellino, de la Universidad Santo Domingo de Nebrija, también por motivo de viaje no puede estar, se disculpa. El padre Ángel. Pipo Prendes también nos manda... Bueno, lo de Pipo. Hoy no me es posible acompañar presencialmente a mi querido amigo paisano Herminio Menéndez en la ceremonia de entrega de la manzana de oro que concede el Centro Asturiano de Madrid que presides. Me alegro mucho de este importante y merecido galardón que recibe un hombre de bien, Herminio. Una persona que es ejemplo de perseverancia, fuerza de voluntad y talento desde la atalaya de tantos años pasando en nombre de España, de Asturias y, como no, de nuestro querido Cantas por todo el mundo. Me asumo el reconocimiento y brindo por Herminio y todos los asturianos que, como es un ejemplo de heroicidad y de compromiso con la tierra que los vio nacer. Un fuerte abrazo para Herminio, para ti y para todos los ahí presentes. Y también nos ha escrito, disculpándonos, un correo Alfonso de Macua. Pues muchas gracias a todos. Y en este momento, pues vamos a proceder a la entrega de la manzana de oro. Vamos a ver.
Junto con la manzana se le acompaña un diploma que dice: Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don Herminio Menéndez Rodríguez por haberle sido concedida la manzana de oro, máximo galardón de esta casa regional, por su esforzada y meritoria trayectoria en el piragüismo, que la ha convertido en un referente mundial en el mundo del deporte y del olimpismo. Madrid, 14 de marzo de 2024, firmado por el presidente Martínez Otero Pérez y por mí. Pues muchas gracias. Procedemos ya a dar la palabra al flamante manzana de oro, Herminio Menéndez. Bueno, buenas tardes, ya noches casi. Es difícil no emocionarse un día como hoy, ¿no? Muy difícil. A pesar de haber recibido diferentes galardones a lo largo de mi carrera deportiva, a esta edad que ya tengo, pensaba que era lo lógico, que la edad pues va haciendo que la gente joven sabe que lógicamente, pero este galardón, querido presidente, me sorprendió y me alegró enormemente, lógicamente, como buen asturiano. Sabes que tuve en esta casa una gran relación con un sordo. Tuve el galardón del Picurrillo, para los que no sois asturianos, el Naranjo de Bulnes. Y siempre fue una casa que, cuando hice el servicio militar aquí en Madrid, pues fue una acogida para mí, el centro antiguo asturiano. Y siempre tuve una gran relación porque no os voy a negar que mi asturianía la llevo muy, muy adentro. Así que, presidente, junta directiva, muchas gracias por este galardón inesperado y muy afortunado para mí. Os lo agradezco en el alma. Bueno, tengo que agradecer yo también a los presentes que estáis aquí. Voy a empezar por mis amigos piragüistas de muchos años, Inclán, su mujer, Feliz, ahora es el artífice de que el Sella siga creciendo, cosa increíble, cada vez mejor. Enhorabuena, Feliz. Y a mi presidente, Manolo Fonseca, que hoy está haciendo un esfuerzo por estar aquí. Yo sé cuál es su esfuerzo y se lo agradezco de todo corazón, Manolo. Sabes el aprecio y el cariño que te tengo y sé que es mutuo, así que muchas gracias, Manolo. A mi hija, que está aquí viviendo emocionado, es rubio. Mi hermano mayor, que es mi primo, Joaquín, que está aquí también, que han venido hoy de Asturias. A mis grandes amigos, a mi familia acogida, Julio Prieto y Sol, Javi, María José y mi buena amiga que está ahí sonriendo. Gracias a todas por estar aquí hoy conmigo. Y a muchos amigos que han venido a verme hoy. El vicepresidente de la Cámara de Comercio, Augusto, gracias. Oviedo, un piragüista de mi época, que lo veo por aquí. En fin, José Luis Muñoz, gran amigo, con su mujer, a los que quiero mucho. En fin, gracias a todos por estar hoy aquí, de verdad. Es un momento muy emocionante para mí. Como habéis visto, me han presentado, no voy a ser dos amigos, es que, no sé, fíjate la imagen que os ha dado a mí, me parece que soy el ángel del Señor, ¿no? Pero sí tengo que recalcar una cosa importante. Si de algo me siento orgulloso en mi trayectoria, son los años que estuve con Javier. Eso a mí me ha marcado como persona, como dirigente y como amigo. No le he pedido que estuviera aquí porque quería transmitírselo personalmente. Después de muchos años juntos, nuestras vidas han transcurrido y la distancia, pues uno va hacia un camino, hacia otro. Yo seguí cuando dejé el Consejo Superior de Deportes, él ya no era secretario de Estado, lo dejé por otras circunstancias que no tienen nada que ver con él, y me dediqué a lo que algo pensé que sería imposible para mí. Yo
Después de haber dejado de mi futuro, que podía ser en Sidesa era una fábrica del Estado, del INI, que gracias a un Sidesa pude practicar casi profesionalmente el piragüismo, con los permisos, las excedencias, al ser una empresa del Estado, y claro, y al cosechar triunfos en una época franquista en la cual una fábrica del Estado, el INI, pues era muy difícil que no me concedieran los permisos, ¿no? Y en eso fui inafortunado, porque si no hubiera sido imposible que hubiera yo practicado el piragüismo como lo hice. Eso me dio una confianza. No es que me pagara la fábrica cuando estaba entrenando, no, o cuando estaba compitiendo, me daban permisos y el sueldo no lo cobraba, desde luego, solo lo cobraba cuando trabajaba, ¿no? Pero en fin, eso a mí en aquella época no me importaba. Me importaba que aquel niño de pueblo que empecé a navegar en el Cantábrico, que ahora cuando voy a mi pueblo por la noche y paseo por el puerto, pero luego cuando muevo casi siempre, digo yo, Dios mío, ¿cómo yo me metía en la piragua y estaba remando ahí a las 8 de la noche con granizo, con viento, con agua, con frío? Yo mismo me asustaba de lo que hacía, ¿no? O cómo me levantaba a las 5 de la mañana para ir al embalse de Trasona, que estaba en la fábrica en Sidesa, porque iba a estudiar a las 8 hasta las 3 y de 6 a 7 y media iba a entrenar, cogiendo un tren, caminando, dejando la piragua en donde estaban en la cuadra, que decimos en Asturias, donde estaban las vacas. Un campesino me dejaba que dejara allí la piragua. En fin, fueron muchos, no sufrimientos, yo nunca lo viví como un sufrimiento, sino que tuve la fortuna de que el deporte que practiqué, dejé el fútbol para hacer piragüismo, en contra de la opinión de mi padre, pero el deporte que practiqué disfruté de él. Disfrutaba con él, disfrutaba entrenando, disfrutaba porque veía que yo en ese deporte podía conseguir cosas. Jamás pensé ir a los Juegos Olímpicos, jamás pensé ser campeón del mundo, pero sí disfrutaba del deporte, disfrutaba del piragüismo. Cuando dice Javier lo que dice del olimpismo, de lo que pasó en las Olimpiadas, efectivamente, Javier transformó el deporte de este país. Pero no es que lo transformara de una manera, digamos, ha estado 6 años y ha conseguido 6, no, dejó los pilares para que por muchos brutos que vinieran después, que vinieron, no consiguieron derrumbar esos pilares. Eso sí es ser un empresario. Dice que él al principio le negó a Solana, o le dijo a Solana que no, porque no era hombre del deporte. Menos mal que llegó Javier. No, hablo con la realidad, porque este país no ha reconocido nunca, no se han dado cuenta de que España tenía, cuando llega a Barcelona, 26 medallas olímpicas en toda la historia de los Juegos Olímpicos, en casi 100 años de historia. Y en Barcelona se consiguen 22. Pero no es que se consigan 22 medallas, se consigue competir en todas las pruebas. Los deportistas españoles estaban en las finales, consiguieron cuartos, quintos, octavos, séptimos puestos. No se había visto esto en la historia de nuestro país. Javier consiguió eso que dicen las banderas de Barcelona, se tornaron en banderas Barcelona. Si algunos no recordáis, el estadio, la final de fútbol, porque no es que se ganaran 12 medallas o 13 medallas de oro, es que se ganaron deportes importantes, el atletismo, el fútbol. O sea, fue una locura. Dejas que cuento una anécdota. Al final de fútbol yo tenía sentado al lado a Puyol. Era un tipo muy complejo, muy complejo. Tenía vueltas y vueltas y vueltas, y cuando creías que ya le conocías, pues te parecían más vueltas y más capas y más. Era como una cebolla con 1000 capas, ¿no? Y de repente me dice, mire usted, él hablaba siempre de usted a todo el mundo. Yo solo conocía a 2 personas, que eran Tierno Galván y yo, que tratasen de usted a todo el mundo. Mire usted, comendador, lo que estoy viendo aquí no pensé que lo iba a ver nunca. En este estadio, como mínimo el 70% del público son catalanes. No pensé nunca ver a estos señores con banderas españolas gritando España, España, España.
Para mí eso es una novedad y me cambia mi criterio político en este momento. Bueno, creo que os he transmitido, y yo esta anécdota no la sabía, pero bueno, como la viví, como yo viví los juegos, tuve la fortuna de vivir los juegos por dentro. Os voy a contar una anécdota que fue también idea de Javier. Nosotros teníamos un departamento que habíamos creado que era el control. Las federaciones recibían subvención del Consejo Superior de Deportes. Bien, y esas subvenciones se justificaban por viajes, dieta, comida, cena, no sé qué, tal. Entonces, nosotros, bueno, aquí no vale solo justificar lo que se gasta. Hay que justificar por qué se gasta y cómo se gasta en el tema de la planificación de la preparación de las elecciones del país, que es para lo que se pone el dinero. Es un cambio importantísimo a la verdad. Y ahí había un departamento que sacamos 16 profesores a un control de federaciones. Pues ese equipo que yo tenía, que estaba bajo mis órdenes, cuando llegan los juegos, estábamos informando continuamente dónde España podía tener medalla, dónde España habría que tal. Y el rey acudía a donde Javier le decía que tenía que acudir, que le recomendaba acudir. Claro, lógicamente, pues casi siempre, pues si no era medalla, era cuarto o quinto, pero era así. Entonces, toda la programación que se hizo para Barcelona, pensar que yo tuve una gran experiencia, desde luego, porque tuve un gran presidente en la Federación de Piragüismo visionario, que nos hizo ir a Rumanía. Con Eros el año 71, Franco, países del este, telón de acero, pues imposible viajar, y unos locos, Inclán me acompañó a esa locura, desde aquí. Unos locos nos presentamos en Bucarest, en el aeropuerto de Bucarest, con un permiso especial del gobierno para entrenar un intercambio con el equipo rumano de piragüismo, que venían luego a entrenar a Sevilla, y gracias a esto nosotros íbamos en verano a Rumanía y enseñarnos. Nos ponen a un entrenador que estaba castigado por el partido para enseñarnos. Lo que no sabía es que éramos esponjas. Cualquier cosa que nos decían, cualquier cosa que nos enseñaba este hombre, que sabía, a pesar de que no estaba bien visto por el Partido Comunista, pero era un gran entrenador. Ese fue su error. Que para no alargarlo mucho, ese año 71, por primera vez yo fui a un campeonato del mundo, era juvenil, porque llegaron a la final, pero esos que nos enseñaron, 4 años después, el año 75, quedamos campeones del mundo. Entonces, ¿qué le pasaba a nuestro país? Que vivíamos aislados del mundo. Los entrenadores no tenían conocimiento, no iban a simposios, no sabían metodología de trabajo, enseñamiento, no sabían biomecánica del deporte, medicina del deporte. Éramos un país analfabeto, pero con un potencial increíble. El deporte femenino, ahora que hablan de la mujer, Javier fue un impulsor del deporte femenino. La cantidad de medallas que se consiguieron en Barcelona 92, el apoyo al deporte femenino, el demostrar que la mujer no era inferior de la española a otra, que aquí las mujeres no es que no hacían deporte porque parecía que no valían. Se le había transmitido la cabeza que la mujer no podía hacer deporte en este país. Hoy en día, en muchos Juegos Olímpicos consiguen más medallas las mujeres que los hombres. Vemos cómo compiten, vemos cómo están. ¿Qué quiero transmitir? ¿Me permitís decir otra cosa? No me preocupa. Cuando yo llegué al Consejo de Deportes no había ningún técnico deportivo. Solo había funcionarios que transmitían y transferían papeles de gastos, de burocracia. Y yo me tuve que inventar un cuerpo de técnicos deportivos que conseguí, porque yo tenía bastante peso en el gobierno, porque Felipe confiaba mucho en mí, sobre todo, y Solano sobre todo, que Hacienda me crease un cuerpo especial de técnicos deportivos para el Consejo. Eso nos permitió contratar a gente formada, y yo no hice nada, no hice ni una sola declaración sin hablar previamente con todos los presidentes de federaciones deportivas. Hablé con los 50 presidentes de federaciones y a todos les preguntaba cómo está tu deporte, de qué manera, qué conocimientos tenéis, y les pedí que me planteasen una planificación deportiva. ¿De qué deportistas?
podían ir a los juegos, estamos hablando de principios del 77, del 87, perdón. Y eran los juegos en el 92, había un poquito más de 5 años. Y la mitad de la federación me dijeron que no sabían hacerlo, que no habían hecho eso nunca, que no sabían hacerlo. Tuvimos que traer un director polaco. ¿Sí? Yo me había hecho muy amigo del presidente de Polonia, que se llamaba Aleksander Kwaśniewski, y entonces el hombre que había sido ministro de Juventud y Deportes y el hombre que había sido su planificador nos lo mandó a España. Y este formó a los técnicos y les enseñó a hacer planificación deportiva. Y entonces el programa ADO se constituyó, y ADO, Herminio era una persona clave en el programa, se constituía, cada deportista tenía unos hitos que cumplir y una planificación. Y el que no lo cumplía se caía del programa, o sea, perdía las becas y dejaba de entrenar. Porque en el deporte de alta competición no puede haber, no hay un problema de misericordia o de pena. El que no vale, cuando no se deje mejor. Es decir, por lo tanto, solo si tenían una excusa justificada de que habían tenido un problema, habían tenido una enfermedad, habían tenido una lesión y no habían cumplido, si no cumplían los plazos se caían. Y por eso llegamos a los juegos en una situación óptima. Es decir, la gente estaba en el punto máximo de preparación y faltaba que tuviesen confianza en sí mismos. Y eso fue uno de los elementos fundamentales del Herminio, hacerles confiar en sí mismos. Y nos ayudó, como he dicho antes, la medalla primera que teníamos posibilidad, que era de ciclismo, un chico que se llamaba Moreno en pista, sacó medalla de oro. Y eso generó, de manera que triunfamos en todos los deportes, menos en uno que era el que estábamos seguros que íbamos a triunfar, que era el baloncesto. El baloncesto, que estábamos seguros que habíamos sido subcampeones, habíamos tenido medalla en Los Ángeles, que habíamos que íbamos a sacar medalla seguro, fue un fracaso estruendoso. No sabemos por qué, pero bueno, la verdad es que fracasamos en eso, pero en todos los demás deportes donde teníamos posibilidades tuvimos éxito. En deportes que en España no había habido ninguna cosa, por ejemplo, el tiro con arco. En tiro con arco en España no había, nadie sabía, ni idea. El hockey femenino. Y fuimos medalla de oro de tiro olímpico. El hockey femenino, la selección femenina de hockey, que la inició el Consejo, la selección femenina de hockey, prácticamente. El otro día, como anécdota, Javier, encontré en una cafetería al entrenador de chicas de hockey y me dio un abrazo y me quedé sorprendido. Si no hubiera sido por ti, no hubiéramos llegado, si no hubiera sido por ti. O sea, que la gente que lo ha vivido lo recuerda. Por eso te lo transmito, que tiene un recuerdo de nosotros. Yo cuento una cosa, siempre, cuando yo estoy bajo de ánimo, voy a un acto deportivo, porque me sube la autoestima, porque yo he tenido un reconocimiento público por el éxito de los juegos y del deporte enorme. Yo tengo todas las condecoraciones más importantes de España. Tengo la Gran Cruz de Carlos III, que es la más importante que hay en España, la Gran Cruz del Mérito Civil, la Gran Cruz del Mérito Deportivo, la Gran Cruz del Mérito Turístico. O sea, que yo cuando hacía una broma decía, yo tengo grandes cruces para que me llamen 6 veces excelentísimo señor. Y es simplemente el reconocimiento de un trabajo que hicimos, pusimos el alma, eso es verdad. Allí nos dejamos los cuernos. No había familia, no había nada, viajábamos continuamente. Yo descubrí Asturias por eso, porque yo conocía muy poquito Asturias, muy poquito. Conocía Oviedo, los monumentos de Oviedo y un poquito Gijón. Y con Herminio y con Manolo Llanos, que también fue asesor mío y que era director de deportes de Asturias, me llevaron a Asturias. Yo es la comunidad, después de Cataluña, claro que dan los juegos allí, la comunidad a la que más veces viajé. Yo descubrí y quiero a Asturias por eso. Descubrí la cocina asturiana. Yo en el restaurante de Casa Prendes yo he comido allí la fabada mejor que puedo soñar en la historia. Y por lo tanto descubrí Asturias gracias a mi paso por el deporte, ¿no? Pero yo creo que todo el esfuerzo que pusimos se ha visto recompensado como país. En España, por ejemplo, el deporte no se valoraba. No pensaba que en la imagen del país, en el mundo, el deporte era un elemento importantísimo. Y eso lo creamos en los Juegos. La imagen de España, después de los Juegos, mejoró espectacularmente por el éxito deportivo que tuvimos en los Juegos. Aparte de la autoestima de los propios españoles. Después de los Juegos en España decíamos, bueno, pues somos capaces de hacer lo que hace cualquier otro país. En el medallero quedamos antes que Inglaterra.
Fíjense lo que en Inglaterra, que era el origen de la mitad de los deportes. Están los deportes que vienen de Grecia, todos los deportes van a Bueno, los ingleses. y Javier sabe que muchos países después que fueron sede olímpica vinieron a copiar qué había hecho España para en Barcelona 92 conseguir ese éxito. Y en eso Herminio fue un personaje absolutamente clave. Yo tuve la suerte de poder dirigirle, porque evidentemente yo era el responsable, pero fue un colaborador impagable. Pero como dice él de Javier Solana, yo puedo decir lo mismo de él. Me dejó trabajar, me dejó hacer, confió en mí plenamente, y por eso te estaré agradecido, Javier, toda la vida, porque, repito, de mi carrera deportiva, de mi carrera empresarial, de las medallas, de lo que más satisfecho me ha hecho, es que, y lo digo aquí públicamente, el equipo de Gómez Navarro conseguimos cambiar el deporte de este país. Conseguimos estimular el deporte, que las chicas, las mujeres, los hombres supieran que no son peores que otros si tienen las condiciones apropiadas y los medios apropiados. También es verdad que la alta competición es muy dura, muy selectiva, se quedan muchos en el camino. Y claro, tú estás aquí, formaste parte de aquella primera expedición que fuimos a Rumanía, se fueron quedando por camino porque la gente se caía y había que los recursos eran limitados y había que quedar con la selección. Y cada día pues era una batalla para ver quién se quedaba y quién llegaba. Repito, es muy duro, muy selectivo, pero es así. Si se quiere llegar a la alta competición y a la meta, pues hay que ser selectivo, hay que seleccionar también los recursos, porque los recursos nunca son ilimitados. Por eso, como bien dice Javier, cuando queda gente por el camino es porque los recursos no da para todos. Ha habido momentos, en mi época, por ejemplo, ha habido, y Fonseca lo vivió, antes de la Olimpiada de Moscú, pues se redujo el presupuesto importante. Entonces, prácticamente a Moscú fuimos, es curioso, fuimos un equipo mínimo de personas y conseguimos 2 medallas olímpicas, más que nunca en la historia del piragüismo, 2 medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos. Yo tuve suerte de participar en las 2 medallas. También como anécdota os digo que nosotros participamos en Moscú porque había una elección de presidente del Comité Olímpico Internacional y estaba Samarán como candidato. Adolfo Suárez le nombró embajador en Moscú para que hiciera campaña, porque en aquel momento el Comité Olímpico Internacional, una parte importante de los votos estaba en el telón de acero y la influencia de los países satélites de la Unión Soviética. Sin esos votos nunca sería presidente. Hubo un boicot de Estados Unidos y de algunos países occidentales a estos Juegos, y nosotros, la inteligencia de Samarán también era, casi se parecía a Javier, no tanto, pero casi. Samarán ha sido el artífice del deporte moderno. Todo tenía una visión, no le interesaba más que el deporte. Visitó 150 países y se reunía con el Comité Olímpico y nada más, y no visitaba ni un monumento, no iba a ver nada, no le interesaba el deporte. Pero fue el que cambió el deporte en el mundo, se dio cuenta que era el elemento de ocio más importante, que era el espectáculo más importante, con mayor atracción, y lo convirtió en una mina de oro para el deporte. Y para las federaciones. Pues claro, para el deporte, para todo el Comité Olímpico, las federaciones, y se convirtieron en una institución de no ser nada, de ser un conjunto de señoritos, príncipes de no sé qué, no sé cuántos, no ser nada, y que unos mangantes y unos caraduras, y se convirtió en una institución prestigiosa, capaz, y ahí está. Pues mira, yo tengo 2 anécdotas, Javier, que quizá tú no conozcas. Esa es la que se inventa, que participa España en los Juegos Olímpicos. Participamos, digo, yo porté la bandera y participamos bajo el Comité Olímpico Español, no con la bandera española. Mucha gente no lo sabe, pero ahí están hay fotografías donde se ve, yo porto la bandera de entrada al estadio y era la bandera del Comité Olímpico, una bandera blanca con, bueno, la bandera olímpica, la bandera del Comité Olímpico Español. Y hay otra anécdota, que Samarán siempre tiraba mucho por lo español, y me llama un día y me dice: tienes que venir a Baden-Baden, que es el congreso del Comité Olímpico Internacional,
y por primera vez en la historia va a haber una comisión de atletas que van a hablar, que vais a tener oportunidad de expresarlos en una asamblea. Y luego, joder, encantado, claro, me toca a mí, español. Y precisamente uno de ellos era Stevenson, que está aquí, el general venezolano Serafín Stevenson, también de Cuba. Y estaba el que hoy es presidente del Comité Olímpico Internacional, y fue medalla de oro desde Lima. Hoy es el presidente del Comité Olímpico Internacional. Entonces yo, en la reunión que teníamos de trabajo, como yo había vivido y había visto cómo se trabajaba, sabíamos cómo trabajábamos en los países del este, ¿no? Porque, repito, nuestra experiencia fue con un entrenador húngaro, digo rumano, y luego yo tuve un húngaro. Y bueno, pues como fueron muchas las estancias que estuvimos ida y venida, pues lógicamente nosotros nos dábamos cuenta de que los anabolizantes en aquel momento esta gente los estaban tomando. ¿No? Los anabolizantes no estaban todavía, no se podía detectar, vamos. En el control de doping no había control de anabolizantes. Entonces, a nosotros nos lograron muchas medallas, porque claro, competir de esa manera. Luego se demostró cuando cae el telón de acero todo lo que había detrás de la DDR de Rusia, de todos los médicos de medicina deportiva, las barbaridades que hacían y todas estas cosas, ¿no? Pero todo el mundo lo sabía. Entonces, volviendo a Baden-Baden, yo en aquel momento, pues, yo creo que si para la lucha contra el doping, que nos interesa tanto a los deportistas y tal, lo que hay que hacer es no hacer solo el doping en las competiciones, sino doping por sorpresa. Porque yo era, claro, cometí un error garrafal, ya no me llamaron más, claro. ¿Por qué? Porque lógicamente los países del este dominaban el control los médicos del CIO y los controles que hacían eran miembros casi todos del partido de países del este, ¿no? Entonces, hoy es normal, ya sabéis que se hace con sorpresa y tal, pero, repito, yo lo propuse el año 81. Eso me costó, o sea, fui el primer español que estuvo en la comisión de atletas del Comité Olímpico Internacional de la Asamblea y en esa que menos duró. Yo voy a contar otra anécdota también muy graciosa. Cuando la delegación que va a los Juegos Olímpicos paga su estancia, nosotros tuvimos que invitar a Rusia porque se había caído, se había descompuesto Rusia, la Unión Soviética, y no tenían dinero para vivir. Y el comité organizador de Barcelona pagó la estancia y la venida de toda la delegación rusa, que no se llamaba ya Unión Soviética, y vino como una cosa de países varios, una cosa así, y con una bandera olímpica también, es decir, y no pudieron venir. O sea, que luego hemos vivido una crisis. La extinta Unión Soviética no existía Rusia. No existía. Entonces vinieron como bandera de Comité Olímpico. Y financiados por el Comité Organizador de Barcelona. Bueno, pues ya como anécdotas, yo quiero terminar simplemente para bueno, mi vida ha sido muy gratificante, mi vida no me puedo dejar, tengo una familia maravillosa, tengo grandes amigos, he disfrutado mucho y le doy gracias al piragüismo, que es el que me ha hecho vivir una vida dentro de la organización deportiva. He sido dirigente del club de fútbol, he dirigido he sido director del Grupo Cultura Covadonga de Gijón. He estado en el Principado trabajando para Asturias, donde inicié un programa miniado en Asturias, los años que estuve con Javier en el Consejo. Luego me dediqué al fútbol, jamás pensé que sería parte de mi carrera deportiva. Fui presidente del Sporting, director general del Sporting, luego fui director general del Sevilla. Ahí me costó un poco la salud porque encontré un club en quiebra. Fue uno de los pequeños, no digo un error, lo que pasa que yo soy tan cabezón que en lugar de cuando llegué allí y ver lo que había, tenía que haber salido corriendo, y como cabezón pues seguí allí, y bueno, pero tengo la satisfacción de que soy muy querido en Sevilla. Cogí un club, el Sevilla, con 4.000 millones de pesetas de deuda, de déficit,
y lo dejé saneado y me fui por recomendación médica del cardiólogo de la catedrática de la Universidad de Oviedo. Y luego pues tuve, como empresario, es verdad, tuve la suerte de ser socio del primer visionario del fútbol en cuanto a empresario deportivo de jugadores, que era un genio. Tuve, hasta que murió, 17 años con él. O sea que tuve una gran vida, muy agradable y muy reconocida tanto en mi pueblo como en Asturias, como en España, como hoy aquí. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos, Javier, Rafael, Pilar, Luis, Andrés y por supuesto a Herminio. Ha sido un acto extraordinario, muchas gracias a todos, y yo creo que solo nos resta ahora pues cantar juntos el Asturias Patria Querida. Muchas gracias.